así, les aviso que me explican un poco cómo es la situación, pues no cursaron el cuatrimestre pasado ni dieron el examen conmigo, por ahí vienen de otro turno, cursaron con otro profesor, el resto son todos los que cursaron conmigo el cuatrimestre pasado. Bueno, como siempre les pido que por favor, en lo posible, prendan las cámaras, ¿sí? Gracias. Gracias a la única persona que tiene la cámara encendida, bien. Somos varios, sé que tenemos la cámara, profe. ¿Sí? Bueno, pues de momento veo una sola, no importa. Bueno, ahí está, ahí aparecieron unos cuantos. Bueno, me alegro. Bien. ¿Cómo le va, Bueno, profe? 17, Buenas ya le tardes. digo, no sé ¿Cómo anda si... usted tanto ¿Cómo tiempo? va? ¿Cómo fueron esas vacaciones? No fueron vacaciones, así que nada. Hola, profe, buenas tardes. No di clases, pero... Bueno, ahí les comento entonces, bueno, ya les dije, hay 4 alumnas que no cursaron el cuatrimestre pasado y dieron conmigo, con lo cual no las conozco ni sé si aprobaron la materia anterior. Más que nada la consulta es porque si van a cursar pero no dieron la materia anterior, no les sirve de nada. Pero bueno, nada, yo les mandé un mensaje. Bueno, ahí básicamente, como les decía, lo que hoy va a ser medio breve, les quería presentar un poquito la materia. Yo, como siempre, en el aulas ya está habilitado el curso y están todos ustedes. Colgué todo el material que vamos a usar en todo el curso. Básicamente es un par de convenios de la OIT que regulan un poco el tema de negociación colectiva a nivel internacional que nuestro país tiene identificado. Yo los colgué ahí. Después está la ley de convenciones colectivas y la ley de procedimientos de convenciones colectivas. Después hay un par de convenios colectivos, uno de actividad y uno de empresa, como ejemplos de qué es un convenio de actividad y qué es un convenio de empresa. Y después hay otra normativa que es lo que regula el tema de conflictos colectivos de trabajo. ¿Sí? Los conflictos en general y unos conflictos en especial que vinculan a los servicios esenciales. Bueno, volviendo al punto, entonces el objetivo de esta materia, que es medio corto, un cuatrimestre, la verdad, para esta materia, por eso tenemos que hacerlo todo un poquito rápido. De todas maneras, ahí por septiembre va a haber un par de clases que la van a tener con Analía, que ustedes la conocen, que van a ser un par de clases así más bien de nuevo con un enfoque práctico, como hicieron el cuatrimestre pasado. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta materia? Básicamente, bueno, el nombre que tiene puesto se llama Relaciones Colectivas, está bien, es bastante correcto, pero básicamente lo que vamos a ver nosotros acá es cómo se desenvuelve todo el proceso de la negociación colectiva. El proceso de la negociación colectiva, si es exitoso, o sea, si las partes se ponen de acuerdo, deviene, se instrumenta en un convenio colectivo de trabajo o en un acuerdo colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ver la normativa, digamos, internacional en la cual se enmarca, eso lo vamos a ver rápidamente, y después vamos a detenernos, como siempre, en la normativa nacional en la materia, que básicamente son esas dos leyes que les comenté. La más importante es la 14250 porque regula el fondo de la cuestión, ¿sí? Entonces, para decirles básicamente qué es la negociación colectiva, es un proceso, ¿sí?, de discusión, de debate entre dos partes que están, digamos, que representan intereses distintos, que son la representación de los trabajadores, o sea, las asociaciones sindicales por un lado, y los empleadores por el otro, ¿sí?, sea directamente uno o varias empresas, o sea una cámara patronal que nuclea a muchos empleadores, ¿sí? Las partes básicamente inician un proceso en el cual se discute una serie de cuestiones y llegan a un acuerdo, se plasma lo acordado en un convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo es como una especie de ley de contrato de trabajo, ¿sí?, que está por debajo de la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo impone cuestiones que no pueden ser cambiadas por la negociación colectiva, pero básicamente lo que hace es como una pequeña ley de contrato de trabajo que se aplica
a un colectivo de trabajadores, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo está regulado en nuestro país la negociación colectiva, ese proceso, ¿sí? Tanto desde el punto de vista del fondo, de qué es lo que se puede negociar, hasta de cómo se negocia. Para que ustedes tengan una pequeña idea, piensen en la siguiente figura. Hay un trabajador, uno de ustedes, y su empleador, ¿sí? Bueno, empezaron a trabajar y ustedes quieren, supongamos, tener un poquito mejor de sueldo, porque bueno, por lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Discuten con su empleador, discuten, digamos, en buenos términos, ¿no? Le plantean la inquietud, qué sé yo qué, el empleador le responderá, no, no puedo, sí puedo, pero, ¿no? Bueno, esa es una negociación laboral a nivel individual, ¿sí? De un lado hay un trabajador o dos o tres trabajadores sueltos, personas, y quien los emplea, ¿sí? El dueño de la empresa, el gerente de la empresa, lo que sea, ¿sí? Eso es una negociación a nivel individual. Si no se ponen de acuerdo, va a haber un conflicto entre ustedes, y si se ponen de acuerdo, van a llegar a un acuerdo sobre lo que estaban negociando, ¿sí? Bueno, la negociación colectiva es lo mismo, pero a nivel conjunto, ¿sí? No se trata de un trabajador o de varios trabajadores, sino se trata de un sindicato, una asociación sindical o varias asociaciones sindicales que representan a un conjunto de trabajadores indeterminado, ¿sí? Y una empresa o una cámara que nuclea empresas de la actividad sobre la cual tiene personería ese sindicato, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente, la negociación colectiva es eso, es llevar la negociación del nivel individual al nivel colectivo, al nivel indeterminado. Y lo que se acuerda ahí, que es un convenio colectivo, después se va a aplicar a todos los trabajadores que están comprendidos en el ámbito de ese convenio colectivo, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente, muy llanamente explicado es eso. Como ustedes saben, de un lado entonces va a haber siempre una asociación sindical, como mínimo, puede ser una asociación sindical de primero, de segundo o de tercer grado, pero el denominador común que van a tener siempre la asociación sindical que negocia un convenio colectivo es, como vimos en el cuatrimestre pasado, que tiene que tener personería gremial. Una asociación sindical que tiene nada más que inscripción gremial no puede negociar convenios si hay una asociación con personería para negociar por esos trabajadores. Entonces, como principio, siempre quien tiene derecho a negociar convenios colectivos es una asociación sindical con personería gremial. Del otro lado es más sencillo, va a estar la empresa que emplea a esos trabajadores representados por el sindicato, o un grupo de empresas cuyos trabajadores son representados por esa asociación sindical, o una cámara patronal que nuclea muchas empresas de una misma actividad, que a su vez los trabajadores de esa actividad en general están representados por ese sindicato competente, ¿sí? Entonces, básicamente, la negociación colectiva se trata de eso. Después, ahí a lo largo de la materia vamos a ir viendo qué se puede negociar, qué no se puede negociar y cómo son los pasos procedimentales para negociar algo. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre convenios de colectivos, que hay de distintos niveles. Un convenio colectivo puede ser un convenio colectivo marco, puede ser un convenio de actividad, puede ser un convenio de empresa o grupo de empresas, ¿sí? Y también vamos a ver la diferencia entre lo que es un acuerdo y un convenio colectivo, que eso es como muy simple. Bueno, entonces, lo que vemos es ese proceso de negociación entre la representación de los trabajadores y la representación de los empleadores. Bien, va a haber un proceso de discusión, de negociación. Si ese proceso es exitoso, se plasma, se instrumenta en un convenio colectivo de trabajo. Si ese proceso no termina bien, las partes no se ponen de acuerdo, ahí se genera lo que se llama conflicto colectivo de trabajo. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Eso también está regulado. O sea, cómo se lleva adelante un proceso en el cual está planteado un conflicto. Ustedes saben que cuando hay un conflicto, generalmente una de las dos partes, normalmente la parte sindical, toma medidas de acción directa. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuatrimestre pasado que los sindicatos tienen la facultad de tomar medidas de acción directa
La más importante de ellas es la huelga, que está garantizada por la Constitución. Bueno, antes de que cualquiera de las partes, sea el sindicato, tome una medida de acción directa o el empleador de una medida de acción directa, por ejemplo, que sea suspender o despedir trabajadores, ¿sí? Antes que las partes puedan hacer eso, obligatoriamente tienen que pasar por un proceso de negociación para tratar de solucionar el conflicto sin llegar a tomar las medidas de fuerza. Entonces, el conflicto colectivo sucede cuando las partes que pretenden negociar un acuerdo o un convenio colectivo no logran ponerse de acuerdo y quieren tomar medidas de acción directa para obtener solución a la cuestión. Entonces, ahí nace un nuevo procedimiento que es el de conflictos colectivos de trabajo. Entonces vamos a ver básicamente esos dos grandes temas a lo largo del cuatrimestre. Es un poco más, a mi juicio, les va a resultar un poco más ameno que el cuatrimestre pasado, que vimos solamente puramente la ley de asociaciones sindicales. Lo que aprendieron el año pasado, si es que aprendieron algo, o si se acuerdan algo de lo que vimos, les va a servir, ¿sí? Porque les va a explicar, digamos, bueno, por qué un sindicato puede negociar y por qué otro no puede negociar y un montón de cosas más. Les va a servir el famoso tema de la grupe personal y la grupe territorial, porque un sindicato puede negociar respecto de los trabajadores que tienen su personería como grupo personal y va a poder negociar también en el ámbito geográfico que tiene reconocido personería gremial, ¿sí? Bueno, entonces lo que hayan aprendido antes les va a servir ahora. Esto para mí es un poquito más flexible, un poquito más dinámico que el otro, y después les traje ahí están colgados un par de convenios colectivos para que vean ustedes lo que es un convenio colectivo. Yo no sé si alguno de ustedes en su vida vio alguna vez un acuerdo o un convenio colectivo. ¿Alguien vio? ¿Alguno tuvo la suerte de leerlo? Bueno, yo les recomiendo que los lean, porque en todas las actividades, en cualquier empresa que ustedes trabajen, seguramente no, hay o un convenio colectivo de actividad o un convenio colectivo de empresa que se les aplica, con lo que están los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores comprendidos en esa convención colectiva. Entonces, yo les traje un par de ejemplos ahí que los vamos a ver, pero está bueno que lo vean porque básicamente esa es como una especie de ley específica que se les aplica a un determinado grupo de trabajadores, ¿sí? A todos los trabajadores del sector privado se les aplica la ley de contrato de trabajo, a casi todos. Bueno, luego los convenios colectivos, que están por debajo de la ley de contrato de trabajo, es una regulación específica para el conjunto de trabajadores que están comprendidos dentro de esa convención colectiva, ¿sí? Lo mismo los acuerdos. Cuando ustedes leen los diarios y dicen, uy, se negoció la paritaria entre Juan y Mengano y acordaron un 30% de aumento. Bueno, eso que en los diarios le llaman, se acordó la paritaria, ¿verdad? Es un lenguaje periodístico medio anacrónico, pero básicamente lo que están negociando es un acuerdo colectivo, que en vez de ser como un convenio, que es la totalidad de las cuestiones que hacen la relación del trabajo, en un acuerdo colectivo se negocian solamente una parte de ellas. La más común es salario, ¿sí? Entonces, cada vez que en una actividad o en una empresa se firma lo que en los diarios aparece como paritaria, lo que se firmó es un acuerdo colectivo que dice que a los trabajadores comprendidos en esa convención se les va a dar un aumento asá de tanto por ciento, de tal forma y tal cuestión, ¿sí? Entonces, esto lo ven, es como mucho más cercano a ustedes, pues ya les digo, en la práctica a todos ustedes se les está aplicando un convenio colectivo de trabajo, aunque ustedes nunca lo hayan leído ni se hayan enterado. Entonces está bueno que conozcan, digamos, de qué se trata un convenio colectivo y para qué sirve. Bueno, eso es lo global. Después, como siempre, vamos a hacer un cuestionario parcial y después, si seguimos así, el final también va a ser, vamos a hacer un cuestionario como hicimos el cuatrimestre pasado y después tendremos la formalidad del final. Ahí les pido de nuevo, yo ya pasé las notas del cuatrimestre pasado, algunas notas que las ajusté un poco para abajo porque tengo fundadas sospechas de que ha habido gente que ha hecho los ejercicios conjuntamente. Como yo advierto eso, en esos casos en particular, ajusté
contesté la calificación que les di porque era medio como obvio. Tuvieron pocos casos, pero les digo, pues, Me es indiferente. no abusen de esa buena modalidad de examen que les digo. Y la otra, más importante, es la siguiente, porque yo les decía, bueno, vamos a hacer cuestionario para el parcial y seguramente vamos a hacerlo para el final, porque en el instituto, yo no sé si ustedes están al tanto, hubo vacaciones y qué sé yo qué más, pero el instituto se quedó sin edificio. ¿Sí? O sea, fin de mes, o sea, ya el edificio está cerrado porque el comercio lo está usando para otra cosa, pero además nos quedamos sin edificio, con lo cual la instrucción que nos dieron en el instituto a los docentes es que hasta nuevo aviso todas las materias se van a cursar de manera virtual, ¿sí? Con lo cual, si esto sigue así hasta fin de año no tenemos edificio, van a ser siempre clases virtuales y parcial y final los vamos a hacer virtuales con cuestionario, a menos que antes de fin de año aparezca un edificio, porque el que íbamos siempre ya no está disponible para el instituto, pero igual el dictado de las materias sigue, hasta nuevo aviso, sigue normalmente y siempre virtual, con lo cual vamos a tener clase todos los miércoles, salvo que sea feriado o pase algo raro, a las 19:10, como hacíamos el cuatrimestre pasado. Bueno, y eso es todo de mi parte. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que me quieran preguntar. O ya con esto... Yo tengo algo particular, profe. Yo no me puedo escribir la materia porque estoy sin internet, incluso me conecté en el celular de mi hermano, no estoy pudiendo tener internet y quería saber cómo puedo hacer el caso mío. Yo mandé mails al instituto, pero nunca me respondieron, ya hace 2 semanas, 3. No sé cómo hacer. Si yo me presento a sus clases, ¿me pone como presente? ¿Cómo puedo hacer? Que el instituto te esté demorando la respuesta, digo, más allá de cualquier deficiencia burocrática que tienen, es un poco un quilombo, digamos, porque quedó el edificio cerrado, no se puede acceder, con lo cual todo lo que es papelería, todo quedó ahí adentro. Supuestamente el gobierno de la ciudad está buscando una solución a esto y darle un edificio donde se pueda dictar clases. Dicho esto, vos, ¿tu nombre es? Sofía Pignatiero. Bueno, no, pues claro, acá figura Hernán. Sí, porque tuve que pedir de él, sí. Ahora con los temas de género y todas esas cosas no hay ningún problema, te llamas Hernán, aunque parezcas que sos Mariana. Es mi hermano igual. No hay ningún cuestionamiento a tus preferencias sexuales. Bien, no dicho este chiste estúpido, no. Lo cierto es que en el aula vos aparecés. O sea, en el aula, en el listado de participantes, vieron que en el aula... Sí. En el aula virtual está el cosito ahí, participantes, uno abre y efectivamente vos estás. Están todos los que cursaron el cuatrimestre pasado y que aprobaron. ¿Sí? La única cosa rara para mi gusto es que aparecen 4 personas que no cursaron conmigo ni aprobaron el cuatrimestre pasado, pero por ahí estaban en otro segundo. Pero vos estás, o sea, como participante del curso estás. No sé más allá cómo funciona después lo de la inscripción y bla, 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 pero en la lista y en el curso apareces, con lo cual podés tomar la clase, digamos, normalmente y sin problema, porque figurás como bueno, listo, profe, gracias. De todas maneras, estaría bueno que el instituto te confirme bien lo que vos le preguntás de la inscripción puntual. Sí, yo le mandé justo en los días esos, pero nunca, tuve respuesta y estaba... ajeno al tema que estaba pasando. Recién ayer me enteré por el profesor de economía, así que es medio un quilombo, entendible. Sí. Así que bueno, nada, o sea, están todos. Los que cursaron conmigo el año pasado aprobaron, están absolutamente todos, así que eso no se llama problema. En la lista están, toman la clase normalmente y demás. Cualquier cosita así de inquietud que tengan pueden plantearle a la gente del instituto, pero en principio no. La única cosa rara es esas 4 alumnas que no fueron alumnas del cuatrimestre, el resto está todo bien. Así que bueno, nada, si no tienen ninguna preguntita, nada más, básicamente quería verlos, hacía bastante que nos veíamos. Y bueno, todos los miércoles entonces nos estaremos viendo. Yo les aconsejaría, yo sé que me van a decir que sí, pero no me van a dar la más mínima pelota, yo les cuelgo ahí los materiales para que ustedes se vayan interiorizando un poquito. Si tienen ganas, abren la ley de
14250, mírenla un poquito para ver lo que dice, para tener una pequeña idea, o googleen convenios colectivos, a ver qué les sale, como para que se vayan acercando un poquito. Yo sé que es un embole, pero bueno, nada, váyanlo viendo, pues ya la clase que viene empezamos formalmente entonces con el tema de los convenios internacionales. Ustedes se acuerdan que cuando vimos asociaciones gremiales vimos básicamente 2 convenios de la OIT que nuestro país tiene ratificado, que son específicos en cuestiones de libertad sindical, de asociaciones sindicales. Bueno, acá vamos a ver a vuelo de pájaro otros 2 convenios de la OIT que nuestro país tiene ratificado, que hablan del derecho, digamos, a la negociación colectiva, para decirlo genéricamente, que eso es la base internacional que tiene la negociación colectiva en Argentina. Y obviamente también, eso no se los colgué, porque lo tiene el cuatrimestre pasado, pero si quieren se los cuelgo. Ustedes se acuerdan que el 14 bis de la Constitución, cuando dice que además los trabajadores tienen el derecho a constituir asociaciones sindicales libres, democráticas, bla, bla, bla. Después se acuerdan que yo les comentaba que a continuación de eso, ese mismo artículo 14 bis dice que los sindicatos, las asociaciones sindicales, se les reconocen expresamente una serie de derechos. Uno de ellos es el derecho a huelga, ¿sí? Que eso lo vimos hasta el cansancio en el cuatrimestre pasado. Y el otro derecho que nuestra Constitución específicamente le reconoce a las asociaciones sindicales es el derecho a negociar colectivamente, ¿sí? Con lo cual, tanto lo que vimos el cuatrimestre pasado en materia de asociaciones sindicales como lo que vamos a ver esta, son derechos que tienen rango constitucional en la Argentina, ¿sí? Entonces, son como muy importantes. Después vienen esos convenios, que son las normas internacionales, que tienen rango supralegal, se acuerdan, ¿no? De eso, no se acuerdan ni en pedo. Y debajo de ahí viene la ley nacional. En este tema, así como en el otro temita teníamos algún problema con esos convenios internacionales, se acuerdan que yo les referí a que hay determinados artículos de nuestra ley de asociaciones sindicales que están cuestionados por los organismos de control de la OIT, ¿correcto? ¿Se acuerdan de eso? No, ni en pedo. Bien. En el caso de las leyes que regulan la negociación colectiva en el sector privado en la Argentina, y bueno, también en el sector público, que tiene una ley específica, esas leyes no tienen ningún problema en relación a los convenios de OIT, ni están observadas por ninguna razón. En ese aspecto no hay ningún choque entre lo que dice nuestra ley nacional y los principios de esos convenios. Con lo cual, ahí está todo, digamos, armónico y en línea. Bueno, entonces, no siendo para más, ya los aburrí bastante por hoy. Nos vemos el miércoles que viene, a esta misma hora, 19:10 nos encontramos. Bueno, muchas gracias, es un gusto verlos. Gracias a usted. Nuevamente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.